Nunca imaginé que mi propia familia podría ocultarme algo tan grave. Todo comenzó una noche que cambió mi vida para siempre. Si quieres seguir mi historia hasta el final, suscríbete y comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Nunca olvidaré aquel día en Madrid. Era un lunes frío de diciembre, y el aire olía a humedad y carbón del invierno. Lucía, mi hija de 5 años, jugaba cerca de la cocina mientras yo preparaba la cena. Todo parecía normal, hasta que un ruido seco rompió la calma. Un accidente doméstico provocado por un descuido de mi hermana mayor, Ana. Casi le cuesta la vida a Lucía. Al principio no entendí lo que había pasado. Vi a Lucía tirada en el suelo, con lágrimas y miedo en sus ojos, y un corte profundo en su brazo. Intenté calmarla mientras mi familia, lejos de ayudarme, empezó a discutir entre ellos sobre quién tenía la culpa y cómo controlar el daño a la reputación familiar. Sentí un vacío helado en el pecho. ¿Cómo podían preocuparse más por su orgullo que por la vida de mi hija? Ana trató de explicarme que fue un accidente, no hagas drama, pero yo veía el miedo en los ojos de Lucía y supe que no podía quedarme callada. Mi madre, con un silencio cargado de complicidad, me pidió que no dijera nada, que todo debía parecer normal ante los vecinos y amigos. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada. Habían priorizado la apariencia sobre la seguridad de mi hija. Esa noche lloré más de lo que había llorado en años. Me sentía traicionada y sola. Recordé momentos del pasado donde mis decisiones habían sido manipuladas por ellos, momentos donde la justicia y la protección familiar parecían un mito. Todo apuntaba a que si quería salvar a Lucía, debía hacerlo por mi cuenta. Mientras sostenía su manita temblorosa, decidí que no podía confiar en nadie más. Tenía que huir con ella, encontrar un lugar donde estuviéramos seguras y donde pudiera reconstruir una vida lejos de la manipulación y el miedo. Esa decisión fue aterradora, pero clara. Mi hija primero, mi familia después, si es que alguna vez los volvía a considerar familia. Esa misma noche, empaqué lo esencial: ropa, documentos, algunos ahorros escondidos y la memoria de todo lo que había vivido con ellos. Cada objeto era un recordatorio de la vida que estaba dejando atrás, pero también de la libertad que estaba a punto de encontrar. Lucía, aunque asustada, parecía entender que algo grande estaba pasando. Su mirada era mezcla de miedo y confianza. Confió en mí, y eso fue lo único que necesitaba para seguir adelante. Mientras salíamos de la casa, sentí que todo el peso del mundo caía sobre mis hombros. El frío de la calle madrileña me golpeaba, pero también me despertaba. Nunca había sentido una mezcla tan intensa de miedo, determinación y amor absoluto. Supe en ese instante que nada volvería a ser igual, que lo que venía sería una prueba de supervivencia emocional y física, y que el vínculo con mi hija sería nuestra mayor fortaleza. Durante los primeros días, dormimos en un pequeño hostal cerca del centro de Madrid, lejos de las miradas curiosas de familiares y vecinos. Cada sonido, cada paso en el pasillo me hacía saltar. Cada risa de Lucía era un recordatorio de que debía protegerla a toda costa. Comencé a documentar todo: incidentes, llamadas, mensajes sospechosos. Sabía que necesitaría pruebas si algún día quería confrontar a quienes nos habían dañado. Pero no todo era tensión. Hubo momentos de ternura que me hicieron recordar por qué luchaba. Lucía, entre juegos y dibujos, me abrazaba y decía: «Mamá, estoy bien contigo». Esa simple frase era suficiente para llenar mi corazón de fuerza, aunque el miedo nunca desapareciera por completo. Cada abrazo era una promesa silenciosa de que haría todo lo posible para mantenerla a salvo, incluso si eso significaba enfrentarme a toda mi familia. A medida que pasaban los días, entendí algo crucial. La vida que conocía había terminado. Lo que quedaba era incierto, pero tenía que construirlo desde cero, con valentía y sin depender de quienes me habían fallado. Cada decisión, cada movimiento, debía ser medido. Cada persona que me ofreciera ayuda debía ser evaluada con cuidado. La confianza se había convertido en un lujo que no podía dar por sentada. Recuerdo una noche en particular, mientras Lucía dormía a mi lado, abrazada a su muñeca favorita, y yo revisaba los documentos escondidos en mi mochila. Pensé en la ironía cruel de la situación. La familia que se suponía debía protegernos nos había empujado a huir. Y sin embargo, en medio del dolor y la traición, algo creció dentro de mí. Una fuerza imparable que me decía que sobreviviríamos, que enfrentaríamos el mundo juntas, y que algún día las piezas del pasado serían reveladas.
Esa noche tomé la última decisión consciente antes de cerrar los ojos. No habría silencio, no habría sumisión. Mi hija y yo éramos un equipo, y nadie nos separaría ni nos haría sentir culpables por sobrevivir. La historia de traición familiar que comenzó en Madrid apenas estaba empezando, y yo sabía que lo que seguía sería un viaje lleno de sorpresas, pruebas y revelaciones que cambiarían nuestra vida para siempre. Pero lo que no sabía era que esta huida no solo me alejaría de quienes me lastimaron, sino que también desenterraría secretos de mi familia que jamás imaginé, secretos que pondrían en riesgo todo lo que creía seguro, y que marcarían el inicio de una cadena de eventos que me obligaría a enfrentar el pasado de la manera más inesperada. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Me encantaría leer en los comentarios desde dónde me estás siguiendo y qué harías en mi lugar. Después de escapar de Madrid con Lucía, la incertidumbre nos acompañaba en cada paso. Tenía que encontrar un lugar seguro, un espacio donde nadie pudiera alcanzarnos ni manipularnos. Decidí mudarme a Valencia, pensando que la distancia de mi familia nos daría un respiro, aunque sabía que no sería fácil. Al principio, todo era más duro de lo que imaginé. Vivir en un apartamento pequeño, casi al límite de la pobreza, con los ahorros que apenas alcanzaban para sobrevivir, me enseñó a ser resiliente. Lucía, aunque valiente, extrañaba su hogar y a sus abuelos, sin saber que ellos habían sido parte del problema. Sus noches eran largas y llenas de preguntas. ¿Por qué, mamá? Ellos no me quieren como antes. Yo no podía mentirle, pero tampoco podía darle toda la verdad. Debía protegerla de la angustia que yo misma sentía. Una tarde, mientras buscaba un colegio para Lucía, conocí a Marta, una vecina amable y de mirada cálida. Marta era enfermera, madre de 2 niños y siempre tenía palabras de aliento. Nos invitó a tomar un café en su casa, y por primera vez en semanas sentí que no estábamos solas. Su apoyo parecía genuino. Me ofreció ayuda, compañía y consejos sobre cómo adaptarnos a la nueva ciudad. Por un momento, creí que la vida nos estaba dando una tregua. Marta se convirtió en un faro de esperanza. Lucía se encariñó con sus hijos, y por primera vez después de la huida, sonreí sin culpa. Pensé que tal vez podíamos empezar de nuevo, construir una rutina donde la sombra de mi familia no nos alcanzara. Aprendí a confiar de manera medida, a abrir mi corazón aunque con cautela. Pero, como suele pasar, la tranquilidad era solo temporal. Una tarde, mientras dejaba a Lucía en el parque, noté que alguien nos seguía. Primero pensé que era coincidencia, pero los días siguientes los mensajes extraños comenzaron a llegar. Cartas sin remitente, llamadas interrumpidas, miradas en el supermercado que parecían saber demasiado de nuestra vida. La paranoia creció y con ella, el miedo de que mi familia nos hubiera localizado. Fue entonces cuando comprendí algo que me dolió profundamente. Incluso quienes aparentaban ser aliados podían ser cómplices indirectos de mis perseguidores. La traición no siempre es evidente. A veces llega envuelta en sonrisas y consejos bien intencionados. Marta, aunque genuina en su afecto, fue víctima de la intrusión de terceros que intentaban obtener información sobre nosotras. Una de esas llamadas comprometió nuestra ubicación y me hizo entender que la única persona en quien podía confiar completamente era yo misma. Ese golpe de realidad fue doloroso, pero también necesario. Aprendí a depender de mis instintos y de mis decisiones, a ser la guardiana absoluta de Lucía. La seguridad se convirtió en prioridad absoluta, y cualquier relación debía ser evaluada con lupa. No era fácil, sobre todo para una madre que solo quería crear un entorno de calma para su hija. Pero la experiencia me enseñó que la vida rara vez es simple y que la protección requiere vigilancia constante. A pesar de la tensión, hubo momentos que nos recordaban que la vida podía ser bella. Lucía comenzó a adaptarse al colegio, hizo pequeños amigos, y sus risas se convirtieron en un bálsamo para mi alma. Las tardes en el parque, los juegos de mesa improvisados y las conversaciones sobre los dibujos que hacía Lucía eran un recordatorio de por qué había huido. Cada sonrisa era un triunfo sobre la tristeza y la traición. Durante este tiempo, también descubrí que no estaba sola en mi dolor. Otras madres, vecinas y profesores comenzaron a notar mi situación, ofreciendo ayuda discreta y palabras de aliento. Esto me enseñó algo vital. Aunque la traición puede estar cerca, la solidaridad también puede surgir de los lugares más inesperados.
Aprendí a aceptar ayuda, pero siempre con cautela, y a mantenerme alerta. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Una tarde, mientras Lucía jugaba en el patio del colegio, recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado sabía detalles precisos de nuestra vida. Los horarios, los lugares que frecuentábamos, incluso los nombres de nuestros vecinos. El miedo regresó con fuerza, recordándome que la seguridad nunca es absoluta. Esa llamada fue un recordatorio cruel de que mi familia, directa o indirectamente, seguía controlando nuestro destino desde las sombras. Esa misma noche, mientras Lucía dormía profundamente, sentada junto a su cama observando su respiración tranquila, reflexioné sobre la fragilidad de nuestra nueva vida. La decisión de huir había sido correcta, pero también estaba llena de riesgos. Comprendí que proteger a Lucía no significaba solo mantenerla lejos de los peligros visibles, sino también prepararla para la incertidumbre del mundo y fortalecer nuestra relación para que nada ni nadie pudiera separarnos. Mi corazón estaba dividido entre la culpa y la determinación. La culpa por no poder garantizar la seguridad absoluta y la determinación por no permitir que nadie nos arrebatara la vida que estábamos construyendo. Esa dualidad se convirtió en el motor de mis días y noches, en la fuerza que me obligaba a planificar, anticipar y actuar con precisión. A través de todo esto, Lucía se convirtió en mi luz y mi guía. Su resiliencia y su capacidad de adaptarse, incluso frente a la pérdida y la traición, me inspiraban a ser mejor, más fuerte y más inteligente en cada decisión. Cada desafío, cada miedo, cada lágrima derramada, se transformaba en un recordatorio de nuestra determinación: sobrevivir, prosperar y, eventualmente, descubrir la verdad sobre quienes nos habían lastimado. Pero lo que no sabía era que, mientras creía estar construyendo nuestra seguridad en Valencia, un fragmento del pasado familiar comenzaba a emerger, una carta olvidada, un desconocido en la ciudad, y pistas dispersas en documentos antiguos comenzarían a revelarme secretos que cambiarían todo lo que pensaba conocer sobre mi familia, y pondrían a prueba la confianza que aún quedaba en mí. Nunca pensé que el pasado pudiera perseguirme de manera tan implacable. Durante semanas, Valencia se había convertido en nuestro refugio seguro, y poco a poco Lucía comenzaba a sonreír como antes. Pero entonces apareció don Javier, un hombre mayor con ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Lo conocí en una pequeña librería del centro. Yo buscaba libros de psicología infantil para ayudar a Lucía con sus miedos, y él parecía interesado en lo mismo. Al principio, me resultó curioso, incluso reconfortante. Un hombre con paciencia, palabras cálidas y conocimiento, que me hablaba de estrategias para ayudar a niños traumatizados, pero había algo en él que no encajaba del todo. Un día, mientras me ayudaba a ordenar unos libros, me entregó una carta. «Creo que esto debería leerlo solo usted», dijo con un tono grave y pausado. La carta era de mi madre, fallecida hacía años, pero escrita con cuidado y cariño. Cada palabra parecía un eco del pasado, revelando secretos familiares que jamás habría imaginado, traiciones entre hermanos, disputas ocultas y decisiones que habían marcado la vida de nuestra familia de manera irreversible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Por qué mi madre había guardado esto? ¿Por qué ahora, tantos años después, alguien me la hacía llegar? La confusión, el miedo y la indignación se mezclaban en mi interior. Todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronaba frente a mis ojos. Lucía, ajena a todo, jugaba a mi lado y me preguntó: «Mamá, ¿qué pasa?». Me obligué a sonreír y le dije que nada, que solo estaba leyendo un cuento importante. A partir de ese momento, comprendí que nuestra historia familiar estaba llena de secretos que debían salir a la luz. Decidí investigar, recopilar información y reconstruir los hechos que habían llevado a mi hija y a mí a huir. Pero no sería fácil. Pronto comenzaron a aparecer señales de advertencia, cartas anónimas, llamadas interrumpidas y miradas sospechosas en lugares públicos. Alguien no quería que indagara demasiado. Don Javier se convirtió en una figura clave. Me enseñó documentos antiguos, fotos y correspondencia que revelaban intrigas, engaños y conflictos entre familiares que yo nunca había sospechado.
Cada descubrimiento era como encender una vela en la oscuridad. Iluminaba fragmentos de la verdad, pero también mostraba sombras que daban miedo enfrentar. Una tarde, mientras revisábamos fotografías viejas en su casa, encontré una imagen que me heló la sangre. Aparecían mi madre y mi tía Ana, sonriendo frente a una casa que yo reconocía de Madrid. Pero detrás de ellas, casi imperceptible, estaba mi primo Diego, sosteniendo a un niño que no era Lucía, pero que parecía muy cercano a la familia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién era ese niño? ¿Y qué relación tenía con la tragedia que nos obligó a huir? Comencé a hacer preguntas, a interrogar documentos y a comparar fechas. Descubrí que ciertos incidentes que mi familia había minimizado o ignorado tenían conexiones ocultas, problemas legales, disputas económicas y venganzas personales que nadie había querido contarme. La magnitud de la manipulación me dejó sin aliento. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que no solo explicaba el daño a Lucía, sino también la forma en que mi familia había intentado controlarme durante años. Pero no todos querían que supiera la verdad. Un día, mientras salía de la librería donde trabajaba don Javier, alguien me siguió durante varias calles. El miedo regresó con fuerza, recordándome que, aunque estuviera lejos de Madrid, mi familia podía tener aliados en cualquier lugar. La traición no conocía fronteras, y mi vida seguía siendo vulnerable. Sin embargo, cada amenaza me hacía más fuerte. Lucía y yo nos convertimos en un equipo imparable, aprendiendo a anticipar riesgos y a protegernos con inteligencia. Sabía que debía actuar con cuidado. Cada movimiento, cada decisión debía ser estratégica. La investigación sobre el pasado familiar no era solo un ejercicio de curiosidad, sino un medio para garantizar nuestra seguridad y justicia. Durante semanas, don Javier y yo reconstruimos el árbol familiar, revisando correspondencia antigua, actas notariales y fotografías. Descubrimos que mi tía Ana y mi primo Diego habían planeado ciertas acciones para manipular mi vida desde que era adolescente, afectando decisiones, relaciones y hasta oportunidades profesionales. La traición se extendía más de lo que había imaginado. Lucía, aunque pequeña, sentía mi tensión. A veces me preguntaba por qué me preocupaba tanto, y yo debía explicarle con palabras simples. Algunas personas hacen cosas malas, pero nosotros somos fuertes y podemos cuidarnos. Cada sonrisa suya se convirtió en un recordatorio de por qué debía seguir adelante. Un día, mientras revisaba una carta de mi madre fechada hacía años, encontré una frase que me heló y me llenó de determinación a la vez. Nunca dejes que la familia destruya lo que amas. Protege a Lucía y busca la verdad, aunque duela. Esa frase se convirtió en mi mantra. La protección de mi hija y la búsqueda de la verdad se habían fusionado en una sola misión. Pero la intriga no terminaba ahí. La carta mencionaba un nombre desconocido, alguien que había tenido un papel decisivo en la vida de nuestra familia, pero cuya identidad había permanecido oculta. Este misterio me obsesionó. Necesitaba saber quién era, qué había hecho y cómo estaba conectado con los eventos que nos habían obligado a huir. Cada pista que surgía era como un hilo que conectaba pasado y presente. Comprendí que para garantizar nuestra seguridad y justicia, debía enfrentar no solo los hechos recientes, sino también secretos que habían sido cuidadosamente ocultados durante décadas. Don Javier me advirtió que ciertos descubrimientos podrían poner en peligro nuestra estabilidad emocional y física. Y tenía razón. Cada documento, cada foto, cada carta era una pieza de un rompecabezas peligroso. Al final de la tercera semana de investigación, recibí un mensaje anónimo. Detén tu búsqueda o sufrirás las consecuencias. La advertencia era clara, pero lejos de intimidarme, me fortaleció. Sabía que mi familia había intentado manipularme toda mi vida, pero ahora yo tenía las herramientas para enfrentar la verdad, y no permitiría que nadie dañara a Lucía ni a mí otra vez. Sin saberlo, aquel mensaje fue solo el comienzo. Lo que parecía ser un simple misterio familiar, pronto se transformaría en un enredo de secretos, traiciones y alianzas ocultas que me obligarían a tomar decisiones difíciles y peligrosas.
Decisiones que pondrían a prueba no solo mi fuerza, sino también el vínculo con mi hija, y que revelarían que la verdad sobre mi familia era mucho más oscura de lo que jamás imaginé. Nunca imaginé que después de escapar de Madrid y empezar a construir una vida en Valencia, nos golpearía un evento que lo cambiaría todo de nuevo. Después de semanas de relativa calma, de sonrisas de Lucía y de la rutina que intentaba darle seguridad, apareció la tragedia de una forma que nunca habría previsto. Habíamos encontrado un pequeño apartamento en Sevilla. No era lujoso, pero era nuestro refugio, un espacio donde Lucía podía dormir tranquila y jugar sin miedo. Había colocado dibujos en las paredes, algunos hechos por ella y otros improvisados por mí. Era nuestro pequeño universo, lejos de las mentiras y manipulaciones de mi familia. Por primera vez sentí que podía respirar, aunque el miedo seguía latente como una sombra silenciosa. Todo comenzó un martes por la mañana. Había dejado a Lucía en el colegio y regresé al apartamento para organizar unos papeles que don Javier me había dado sobre la historia familiar. Aquellos documentos eran valiosos, pistas importantes que podrían desvelar la verdad sobre lo que nos había pasado y sobre quienes habían intentado destruirnos. Mientras revisaba las cartas, escuché un ruido extraño en la cocina. Pensé que era algún vecino, pero algo en el sonido me hizo tensarme. Era diferente, más agudo, más inmediato. No tuve tiempo de reaccionar. Un cortocircuito en la vieja instalación eléctrica provocó un incendio en la cocina. Las llamas comenzaron a propagarse rápido, y en cuestión de minutos, todo nuestro apartamento estaba consumido por el humo y el fuego. Lucía estaba en su cuarto jugando y no escuchó nada hasta que corrí hacia ella. La adrenalina me permitió actuar con rapidez. La saqué del cuarto y corrimos juntas por el pasillo lleno de humo, tosiendo, con los ojos llorosos y la garganta ardiendo. La policía y los bomberos llegaron en pocos minutos. Pero el daño estaba hecho. Todo lo que habíamos empezado a construir, todos los recuerdos que intentaba crear para Lucía, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Ropa, juguetes, documentos importantes. Todo estaba perdido. La sensación de impotencia era devastadora. Me senté en la acera mientras Lucía me abrazaba, temblando, y sentí como si mi mundo entero se desmoronara nuevamente. Ese día entendí que la seguridad es un lujo efímero y que el peligro puede aparecer incluso en los lugares más inesperados. Lo que había sido nuestro refugio se convirtió en ruinas humeantes, un recordatorio de que nuestra vida siempre estaría marcada por la vulnerabilidad y la necesidad de protegernos. Sentí culpa, miedo y una profunda tristeza. ¿Cómo podía garantizar la seguridad de mi hija si el destino parecía jugar en nuestra contra? Durante los días siguientes, nos alojamos en un hostal improvisado, gracias a algunos vecinos que nos ayudaron discretamente. Lucía, aunque valiente, estaba visiblemente afectada. Su risa era más silenciosa, y sus preguntas sobre ¿por qué todo lo que construimos desaparece? Me rompían el corazón. Cada noche, mientras la abrazaba en la cama estrecha del hostal, sentía la tensión acumulada, la desesperación que no podía compartir con nadie más. Me prometí que esta pérdida no nos definiría, pero admito que el dolor era intenso y constante. En medio de este caos, recordé las palabras de mi madre en la carta que don Javier me había dado. Nunca dejes que la familia destruya lo que amas. Protege a Lucía y busca la verdad, aunque duela. Esa frase se convirtió en un mantra durante los días siguientes. Aunque había perdido todo materialmente, comprendí que mi vínculo con Lucía y mi determinación de descubrir la verdad eran lo único que nadie podía arrebatarme. La investigación sobre los secretos familiares continuó, a pesar de la tragedia. Don Javier me ayudó a reconstruir la información perdida, a buscar copias de documentos importantes y a trazar un mapa de conexiones y traiciones. Cada descubrimiento me daba fuerza, pero también recordaba la vulnerabilidad de nuestra situación. Mi familia no había dejado de vigilarme, y la pérdida del apartamento era un recordatorio de que el peligro podía materializarse de maneras inesperadas. Un momento particularmente doloroso fue cuando encontré una caja con algunos de los dibujos de Lucía, parcialmente quemados. Cada garabato era un recuerdo de nuestra vida juntos, y verlos destruidos me llenó de impotencia. Me senté en el suelo, sosteniendo los restos, y lloré como hacía años no lo hacía. Lucía, aún pequeña, intentaba consolarme con su voz suave. «Mamá, está bien. Tenemos nosotras». En ese instante, comprendí la magnitud de nuestra fuerza. Incluso en la tragedia,
El amor entre madre e hija era inquebrantable. Durante esa semana, aprendí lecciones que jamás olvidaré. Aprendí que la vida puede arrebatar todo de manera repentina, que los lugares más seguros pueden volverse frágiles y que la resiliencia no es opcional, sino necesaria. Cada pequeño gesto de Lucía, cada abrazo, cada sonrisa, se convirtió en un recordatorio de que debíamos seguir adelante. No podía permitir que el miedo y la tristeza nos detuvieran. Debía transformar el dolor en determinación. Esa experiencia también me enseñó a ser más estratégica. Entendí que debía anticipar riesgos, fortalecer nuestra seguridad y considerar cuidadosamente cada movimiento. Aprendí a depender de mis propios recursos y a ser precavida con las personas que se acercaban. La pérdida material fue grande, pero la lección más importante fue emocional. Sobrevivir y proteger a Lucía requeriría fuerza, inteligencia y paciencia. Un día, mientras revisaba unos documentos reconstruidos gracias a la ayuda de don Javier, encontré algo inesperado. Una carta que había sobrevivido al fuego casi intacta. Era de mi madre y contenía pistas que podrían explicar algunos de los secretos más oscuros de la familia. La emoción me invadió. A pesar de la tragedia, había una oportunidad de avanzar, de acercarme a la verdad y de asegurar un futuro más seguro para Lucía y para mí. Pero lo que no sabía era que esta pérdida sería solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba nuestra fortaleza, revelarían nuevas traiciones y me obligarían a enfrentar enemigos que no solo estaban fuera, sino también dentro de nuestra familia. La búsqueda de la verdad y la protección de Lucía se convertirían en una carrera contra el tiempo y contra secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Secretos que estaban a punto de salir a la luz. Después de lo ocurrido en Sevilla, me di cuenta de que no podíamos seguir solos. La huida, la pérdida del apartamento, los documentos y las amenazas continuas me enseñaron que necesitaríamos ayuda para descubrir toda la verdad sobre mi familia y proteger a Lucía. Pero también comprendí que no todos los aliados serían confiables y que cada nuevo encuentro podía ser un riesgo. Fue en Málaga donde conocí a Raúl, un periodista que investigaba casos de corrupción familiar y secretos ocultos de familias adineradas en España. Su enfoque era meticuloso, y su pasión por la verdad parecía coincidir con la mía. Nos conocimos gracias a un contacto de don Javier, y desde el primer momento sentí que podíamos trabajar juntos. Raúl me ayudó a reconstruir los documentos perdidos en el incendio y a organizar la información que tenía sobre mi familia. Fechas, correspondencia, registros financieros, todo empezaba a formar un mapa que comenzaba a revelar un patrón de traiciones y manipulación. Lo que más me sorprendió fue la empatía de Raúl. No solo era profesional, sino también humano. Escuchaba mis miedos, mis dudas y mi desesperación, y los convertía en un plan de acción. Con su ayuda, empecé a sentir que nuestra búsqueda tenía sentido. No era solo por la justicia, sino por la seguridad y el bienestar de Lucía. Pero pronto comprendí que no todos estaban dispuestos a que descubriéramos la verdad. Apareció Diego, mi primo, cuyo nombre había surgido varias veces en los documentos de mi madre y en las cartas de don Javier. Desde el primer encuentro, su presencia era intimidante. Diego había sido una sombra silenciosa en nuestra vida, alguien que observaba y manipulaba sin que yo lo notara. Su objetivo era claro: impedir que mi hija y yo llegáramos al fondo de los secretos familiares. Diego comenzó a interferir directamente en nuestra investigación. Intentó desacreditarnos ante contactos importantes, filtró información a personas que podrían usarla en nuestra contra y, de manera sutil, nos hizo sentir vulnerables. Era como si supiera cada movimiento antes de que lo hiciéramos. Esa sensación de vigilancia constante me hizo recordar que, aunque había recorrido cientos de kilómetros desde Madrid, el peligro familiar nos seguía como una sombra persistente. A pesar del miedo, también surgieron aliados inesperados. Profesores de Lucía, vecinos en Málaga y algunos amigos de Raúl se convirtieron en una red de apoyo discreta, ayudándonos a recopilar información y proteger nuestra identidad. Cada gesto de ayuda, por pequeño que fuera, reforzaba mi convicción de que no estábamos solas en esta lucha. Aprendí a aceptar ayuda, pero siempre con cautela. La traición podía venir de cualquier lado, y debía proteger a Lucía sobre todas las cosas. Una tarde, mientras revisábamos archivos antiguos en un café cercano, Raúl y yo descubrimos algo que cambió por completo nuestra perspectiva. Encontramos pruebas de que Diego había estado manipulando la herencia familiar
y planeando perjudicarnos desde antes de que el accidente que nos obligó a huir ocurriera. La magnitud de su engaño era aterradora. Cada documento, cada plan, cada acción había sido cuidadosamente calculada para mantenernos bajo su control y privarnos de lo que nos pertenecía por derecho. El descubrimiento me llenó de rabia y determinación. Comprendí que la batalla no solo era por Lucía y por mí, sino también por la verdad, por la justicia y por la dignidad que nos habían negado durante años. Esta revelación también me hizo más consciente de los riesgos. Diego no solo era inteligente y manipulador, sino que también estaba dispuesto a todo para proteger sus intereses. Mientras tanto, Lucía comenzaba a adaptarse a Málaga. Su sonrisa volvía poco a poco, y verla jugar con niños en el parque me recordaba por qué debía seguir adelante. Cada risa suya era un recordatorio de que nuestra vida, aunque llena de peligros, también podía ser feliz. Ese contraste entre alegría y amenaza constante me enseñó a valorar cada momento de calma, a aferrarme a cada instante de felicidad que podíamos tener. A medida que profundizábamos en la investigación, Raúl y yo empezamos a planear cómo confrontar a Diego. Necesitábamos pruebas sólidas y aliados estratégicos, porque él tenía influencia y poder en varios círculos familiares y legales. Cada reunión, cada intercambio de información, se volvía un juego de estrategia, donde cada error podía ser fatal. Sin embargo, esta planificación me dio fuerza. Por primera vez, sentí que podíamos controlar algo, aunque fuera solo parcialmente, y que había un camino hacia la justicia. Una noche, mientras revisábamos documentos en su apartamento, Raúl me dijo algo que me marcó profundamente. Lo que estás haciendo es más grande que tú o que yo. Es proteger el futuro de tu hija y romper un ciclo que podría haberte seguido destruyendo. No estamos solos, pero debemos ser inteligentes. Sus palabras me dieron claridad. La lucha no era solo personal. Tenía un propósito que trascendía el miedo y la rabia. Sin embargo, Diego no estaba dispuesto a quedarse atrás. Empezó a enviar amenazas indirectas, utilizando a terceros para recordarnos que cada paso que dábamos estaba siendo observado. El miedo regresó con fuerza, pero esta vez era diferente. Lo sentía, sí, pero no me paralizaba. Había aprendido a canalizarlo como alerta, como recordatorio de que cada decisión debía ser calculada. La relación con Raúl se fortaleció con cada desafío. No solo compartíamos la investigación, sino también estrategias de protección y apoyo emocional. Aprendí a confiar de manera prudente, y esa confianza me permitió enfrentar la constante amenaza de Diego con más claridad y determinación. Cada documento que descubríamos, cada evidencia recopilada, era un paso más hacia la verdad y hacia la justicia que Lucía y yo merecíamos. Pero lo que no sabía era que Diego tenía aliados secretos dentro de nuestra propia familia, personas dispuestas a sabotearnos desde dentro, y que cada movimiento que dábamos estaba conectado a un juego mucho más grande y peligroso. La aparición de estos enemigos internos nos obligaría a repensar nuestra estrategia y a enfrentarnos a traiciones que jamás habríamos imaginado. Traiciones que podrían cambiarlo todo y poner en riesgo no solo la búsqueda de la verdad, sino también la vida y seguridad de Lucía. Después de semanas de investigación y tensión constante, comprendí que la verdad que buscaba no solo era dolorosa, sino peligrosa. Cada documento que descubríamos, cada carta, cada testimonio, habría más preguntas que respuestas. Pero también revelaba secretos que cambiarían nuestra percepción de la familia y el pasado, y nos acercaba a la justicia que Lucía y yo necesitábamos. Don Javier me había advertido desde el principio. Hay secretos que podrían destruirte y sacrificios que tendrás que aceptar. Pero para proteger a tu hija y entender lo que pasó, debes enfrentarlos. Nunca entendí completamente lo que significaba hasta ese día. Todo comenzó cuando Raúl y yo encontramos un archivo oculto en la oficina de un notario en Málaga. Era un sobre sellado con fechas que coincidían con momentos clave de nuestra familia, incluyendo la traición que nos había obligado a huir. Al abrirlo, descubrimos documentos legales, correspondencia privada y fotografías que revelaban una verdad inesperada. Algunas decisiones que mi familia había tomado habían sido influenciadas por terceros poderosos, personas con intereses económicos y políticos que manipulaban desde las sombras. La magnitud de la traición me dejó sin aliento. Comprendí que no solo Diego nos había vigilado y sabotado, sino que había una red más grande de influencias que había determinado nuestras vidas durante años.
Sentí miedo, ira y desesperación al mismo tiempo. Cada paso que dábamos podía ser vigilado. Cada error podría costarnos caro. Fue entonces cuando Marta, la vecina que había conocido en Valencia y que parecía confiable, reveló algo que me hizo cuestionar todo. Su apoyo no era completamente desinteresado. Había recibido presiones de personas vinculadas a Diego para mantenerme bajo control. No podía culparla del todo. Estaba atrapada en un dilema similar al mío. Pero la traición dolió. La primera persona en quien había confiado plenamente, alguien que parecía genuina, también había sido manipulada. A pesar de todo, decidí seguir adelante. La seguridad de Lucía y nuestra búsqueda de justicia eran más importantes que cualquier decepción. Raúl y yo comenzamos a planear estrategias más complejas, recopilando evidencia, contactando a antiguos aliados y preparando pruebas que podrían exponer a Diego y a los cómplices de nuestra familia. Cada paso requería paciencia y cuidado extremo, porque ahora entendía que el enemigo no era solo uno, era una red que abarcaba décadas. Pero el sacrificio más grande llegó de manera inesperada. Don Javier, que había sido mi guía y apoyo, enfermó gravemente tras un viaje a Madrid para recoger documentos importantes. Su enfermedad fue rápida y nos obligó a posponer parte de la investigación. Me sentí impotente. Él había puesto su vida en riesgo por nosotras, y ahora no podía hacer nada para salvarlo de su fragilidad. Lucía y yo lo visitábamos todos los días, y cada momento con él era precioso, un recordatorio de que los sacrificios a veces son inevitables. La experiencia me enseñó lecciones dolorosas sobre la vulnerabilidad y la fortaleza. Aprendí que la verdad tiene un costo, y que quienes luchan por ella deben estar preparados para perder cosas que valoran profundamente. Don Javier me instó a continuar. Lo que descubras será difícil, pero proteger a Lucía y conocer la verdad lo vale todo. No te detengas ahora. Sus palabras se convirtieron en un impulso que me dio fuerza incluso en los momentos más oscuros. Mientras tanto, Lucía demostraba una resiliencia que me sorprendía. Aunque pequeña, comprendía más de lo que imaginaba sobre nuestra situación. Cada abrazo, cada sonrisa, cada palabra de aliento que compartíamos, fortalecía nuestro vínculo. Era evidente que nuestra relación era nuestra arma más poderosa frente a la manipulación y el peligro. La protección no era solo física, sino emocional. Debía prepararla para enfrentar un mundo lleno de secretos y traiciones sin perder su inocencia y confianza en mí. El trabajo con Raúl también reveló secretos sobre nuestra propia historia familiar, que nunca habría sospechado. Descubrimos que algunas decisiones de mis padres, que yo había interpretado como frías o injustas, habían sido intentos de protegernos de enemigos que operaban desde dentro y fuera de la familia. Esa revelación no borraba el dolor, pero me dio perspectiva. Incluso quienes nos lastimaron en algún momento tenían razones complejas que iban más allá de lo evidente. A medida que profundizábamos en la investigación, empezamos a identificar patrones en las acciones de Diego y sus aliados. Comprendí que su objetivo no era solo controlar la herencia o el poder familiar. Buscaban mantenernos bajo su sombra, asegurarse de que nunca tuviéramos la libertad de vivir plenamente. La magnitud de su manipulación me hizo aún más decidida. No podía permitir que el miedo nos dominara. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos junto a Raúl, encontramos una fotografía que me heló el corazón. Era una imagen de Lucía con alguien que parecía familiar, pero que yo no reconocía de inmediato. La fecha coincidía con un viaje que creí inofensivo años atrás. Esa revelación me hizo entender que la protección de Lucía debía ir más allá de lo físico. Había detalles ocultos sobre su pasado que aún debíamos descubrir, secretos que podrían cambiar nuestra percepción de la familia y de quienes realmente habían influido en nuestra vida. Sabía que lo que venía sería más difícil que todo lo que habíamos enfrentado. Los secretos aún no revelados y los sacrificios inevitables nos empujarían al límite, y cada decisión tendría consecuencias profundas. Lo que descubrimos en las próximas semanas no solo definiría la justicia para Lucía y para mí, sino que también desvelaría traiciones que habían permanecido ocultas durante décadas, y que podrían cambiarlo todo, incluso nuestro vínculo más preciado. Nunca había sentido un vacío tan profundo como aquel momento. Después de semanas de investigación, sacrificios y secretos revelados, todo parecía desmoronarse nuevamente. Cada paso que habíamos dado para proteger a Lucía y descubrir la verdad se sentía inútil frente a la magnitud de la manipulación familiar. Lo que antes parecía un camino hacia la justicia, ahora se veía como un laberinto sin salida.
Todo comenzó con una serie de cartas y llamadas que recibí mientras estábamos en Málaga. Mensajes de advertencia, rumores sobre movimientos de Diego y sus aliados, y filtraciones estratégicas de información que me hacían parecer incompetente o peligrosa ante contactos que nos habían estado apoyando. Cada acción que tomaba parecía predecible para él, y su influencia se expandía más allá de lo que podía controlar. La desesperación me invadió. Todo lo que habíamos logrado parecía desmoronarse en cuestión de días. El primer golpe real fue cuando descubrí que alguien muy cercano a mí, una persona en quien había confiado plenamente, había estado trabajando con Diego desde el principio. Marta, la vecina de Valencia, no solo había cedido bajo presión, sino que había estado facilitando información clave que ponía en riesgo nuestra seguridad. Lucía y yo habíamos dependido de su apoyo para movernos con seguridad, y de repente, todo lo que creíamos seguro se había convertido en una trampa. Ese día, mientras abrazaba a Lucía en el pequeño refugio que habíamos encontrado temporalmente, sentí una impotencia abrumadora. Mi corazón se rompía al ver sus ojos llenos de confianza y esperanza mientras yo estaba consumida por el miedo. Me pregunté si realmente podía protegerla, si podría enfrentar a mi familia y a Diego sin perderla en el proceso. Cada lágrima que derramaba parecía llevarse una parte de mi fuerza. El segundo golpe llegó de manera más sutil, pero igual de dolorosa. Raúl, quien había sido mi aliado más cercano, comenzó a cuestionar mis decisiones. No porque quisiera traicionarnos, sino porque la presión de la situación lo había agotado y temía por nuestra seguridad. Sus dudas se convirtieron en discusiones que reflejaban la tensión acumulada. Me sentí sola, atrapada entre la necesidad de avanzar y la realidad de que todo lo que construíamos se estaba cayendo a pedazos. Fue en ese punto cuando me enfrenté a un dilema moral que jamás imaginé tener que enfrentar. ¿Debía buscar venganza contra Diego y los cómplices de mi familia, exponiéndolos públicamente y arriesgando nuestra seguridad? ¿O debía intentar un camino de perdón y cautela que pudiera proteger a Lucía, aunque dejara a quienes nos habían lastimado sin pagar por sus acciones? Cada opción parecía condenarnos de alguna manera. La rabia que sentía por la traición de Diego y otros familiares competía con el instinto de proteger a mi hija, y no había una solución fácil. Durante días, reflexioné sobre la situación. Caminaba por las calles de Málaga con Lucía en brazos, tratando de mantenerla distraída mientras mi mente procesaba cada traición, cada secreto y cada pérdida. La sensación de estar atrapada entre la justicia y la seguridad me consumía. Cada decisión tenía consecuencias, y ninguna parecía correcta. Sin embargo, comprendí algo fundamental. No podía permitir que el miedo me paralizara. Lucía dependía de mí, y su bienestar debía ser mi guía, incluso cuando todo parecía perdido. En medio de esa oscuridad, surgió un rayo de claridad. Recordé las palabras de mi madre. Nunca dejes que la familia destruya lo que amas. Protege a Lucía y busca la verdad, aunque duela. Esa frase resonó en mi mente con más fuerza que nunca. La protección de mi hija debía ser mi prioridad, pero también debía enfrentar la verdad. La justicia no era un lujo, era una necesidad para garantizar que nadie volviera a lastimarnos. Decidí reorganizar nuestra estrategia. Dejé de lado la rabia ciega y comencé a planear con cuidado cada movimiento. Raúl y yo reconstruimos nuestra red de aliados, asegurándonos de que cada acción estuviera protegida y cada prueba de corrupción o manipulación familiar estuviera documentada de manera segura. Aprendí que la paciencia y la inteligencia eran más poderosas que la fuerza bruta o la confrontación impulsiva. Una noche, mientras revisábamos documentos en el pequeño apartamento que alquilamos temporalmente, recibí una llamada anónima. La voz del otro lado era fría y calculadora. No sigas adelante o perderás más de lo que imaginas. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. La amenaza no era solo física, era emocional. Pero esta vez, la advertencia no me paralizó, me hizo más decidida. Comprendí que quienes intentaban intimidarnos estaban actuando desde el miedo. Y ese miedo era nuestra oportunidad para adelantarnos. Fue entonces cuando llegamos a un punto crucial. Debíamos enfrentar a Diego directamente, pero de manera estratégica. La información que habíamos recopilado era suficiente para exponer sus acciones y las de sus aliados, pero necesitábamos un plan seguro para protegernos y garantizar que Lucía no estuviera en riesgo. Cada decisión requería análisis, precaución y coordinación perfecta. Durante ese tiempo,
también comprendí la magnitud de los sacrificios que habíamos hecho y que aún tendríamos que hacer. Don Javier, enfermo pero firme en su apoyo, nos recordaba constantemente que la verdad y la justicia siempre tenían un precio. Cada sacrificio, cada pérdida, cada lágrima, era parte de un camino doloroso pero necesario. Aprendí a aceptar que el dolor era inevitable, pero la resiliencia y el amor por Lucía podían transformarlo en fuerza. Lo que vino después definiría nuestro destino. Enfrentar a Diego y a quienes habían conspirado contra nosotras sería más difícil de lo que jamás imaginé. La batalla no sería solo por justicia, sino por nuestra supervivencia emocional y física. Cada secreto, cada traición, cada sacrificio nos había preparado para un enfrentamiento que pondría a prueba nuestra fuerza, nuestra inteligencia y nuestro amor. Lo que estaba por llegar cambiaría nuestras vidas para siempre y revelaría que la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Después de semanas de investigación, sacrificios y tensión constante, finalmente llegamos a un punto donde todo comenzaba a encajar. Lo que antes eran fragmentos dispersos de secretos, cartas y documentos, ahora formaba un panorama completo. La historia de nuestra familia, con sus traiciones, manipulaciones y decisiones ocultas, estaba al descubierto. Lo que descubrí me dejó sin aliento, pero también me dio la claridad que necesitábamos para enfrentar a Diego y a los demás. Todo comenzó con una caja de correspondencia que don Javier había guardado durante años. En ella encontré cartas, fotos y documentos de mi madre y mi padre, escritos con cuidado y precisión, que revelaban la compleja red de intrigas familiares. Descubrí que Diego no había actuado solo. Había sido manipulado por mi tía Ana y otros familiares con intereses económicos y personales que habían marcado nuestras vidas desde antes de que Lucía naciera. La magnitud de la traición era escalofriante. Entre los documentos, encontré una carta de mi madre dirigida a mí, escrita poco antes de fallecer. Querida hija, sé que descubrirás la verdad algún día. Diego y Ana no solo han mentido, han manipulado tu vida desde siempre. Protege a Lucía, no permitas que el miedo te paralice, y busca justicia aunque duela. Sus palabras eran claras, urgentes y llenas de amor. Fue un golpe emocional enorme. Finalmente entendía que todo lo que había sucedido no era coincidencia ni mala suerte, sino un plan calculado que había afectado a nuestra familia durante décadas. La carta también revelaba el origen de la tragedia, que nos había obligado a huir. Mi familia había estado involucrada en conflictos financieros y legales con socios peligrosos. Para protegernos de represalias, algunos miembros tomaron decisiones cuestionables, mientras que otros aprovecharon la situación para manipularnos y controlarnos. Lucía y yo habíamos sido víctimas no solo de la negligencia y la ambición de Diego, sino de un entramado que incluía secretos ocultos, conspiraciones y traiciones cuidadosamente planificadas. Comprender esto fue liberador y devastador al mismo tiempo. Por un lado, me dio claridad y un mapa de cómo actuar. Por otro, me enfrentó al dolor de saber que quienes debían amarnos y protegernos habían elegido la manipulación y el egoísmo por encima de todo. La verdad era un filo de doble cara, dolorosa, pero necesaria. Mientras procesaba esta información, también descubrí detalles sobre mi propia infancia que habían sido ocultados. Fotografías, diarios y testimonios revelaban que ciertos eventos traumáticos no habían sido accidentes ni coincidencias, sino consecuencias directas de decisiones familiares cuidadosamente calculadas. Entendí que mi vida había estado marcada por influencias externas desde muy temprano y que la vulnerabilidad que sentía no era solo circunstancial, sino parte de un patrón de control y manipulación que debía romperse. Con toda esta información en nuestras manos, Raúl y yo comenzamos a trazar un plan definitivo. No se trataba solo de confrontar a Diego, sino de exponer toda la red de engaños y proteger a Lucía para siempre. Cada decisión requería cautela. Debíamos asegurarnos de que la evidencia estuviera completa, de que los aliados fueran confiables y de que no dejáramos cabos sueltos que pudieran poner en peligro nuestra seguridad. La revelación más impactante llegó con un conjunto de documentos financieros que mostraban cómo Diego y algunos familiares habían estado desviando fondos que nos pertenecían. No era solo codicia, era un intento de controlar nuestra vida, nuestra libertad y nuestro futuro. La magnitud de esta manipulación me llenó de indignación y determinación. Finalmente entendía que no podíamos simplemente confrontar a Diego emocionalmente.
Necesitábamos evidencia concreta que demostrara su culpabilidad y asegurara justicia. Al mismo tiempo, descubrimos que algunos de nuestros aliados habían arriesgado mucho para ayudarnos. Personas que parecían simples conocidos habían facilitado información vital, documentos y testimonios que, sin ellos, jamás habríamos podido recopilar. Comprendí que no estábamos solos y que la justicia no era un acto individual, sino un esfuerzo colectivo basado en confianza, sacrificio y colaboración. Lucía, aunque pequeña, empezó a comprender que nuestra lucha tenía un propósito mayor. Sus preguntas sobre por qué nos habían hecho daño, quiénes eran los responsables y cómo podríamos protegernos, me hicieron explicar con palabras sencillas la magnitud de la verdad. Cada conversación con ella reforzaba nuestra relación y me recordaba por qué debía enfrentar todo esto con valentía, paciencia y estrategia. Fue en ese contexto que comprendí la importancia de prepararnos para el enfrentamiento final. Diego y los aliados de mi familia no nos atacarían solo con palabras. Estaban acostumbrados a manipular, amenazar y controlar. Necesitábamos un plan sólido que incluyera pruebas irrefutables, respaldo legal y aliados estratégicos, y sobre todo, seguridad emocional para Lucía. Cada movimiento debía ser medido, y cada paso calculado. Finalmente entendí que el enfrentamiento que se avecinaba no solo revelaría la verdad, sino que también decidiría nuestro futuro para siempre. Cada secreto descubierto, cada traición expuesta y cada sacrificio realizado nos había preparado para este momento. Lo que estaba por venir no sería fácil, pero sabíamos que la justicia y la protección de Lucía dependían de nuestra valentía, nuestra estrategia y nuestra determinación. La verdad del pasado estaba lista para salir a la luz, y con ella, la oportunidad de cerrar un capítulo oscuro de nuestra vida y comenzar uno nuevo, aunque no sin enfrentar riesgos y desafíos que aún no imaginábamos. Finalmente llegó el momento que había estado esperando y temiendo. Al mismo tiempo, confrontar a Diego y a los demás responsables de la manipulación y el dolor que habían marcado mi vida y la de Lucía. Habíamos recopilado pruebas, testimonios y documentos que demostraban su culpa, y estábamos preparados para exponer la verdad. Pero la realidad superó cualquier expectativa. Enfrentar a quienes nos habían lastimado no sería solo un acto de justicia, sino un desafío emocional y estratégico que pondría a prueba nuestra fortaleza. Todo comenzó en Madrid, en la casa familiar donde Diego y su círculo de aliados habían consolidado su poder. Llegamos con Raúl, asegurándonos de que todas las pruebas estuvieran resguardadas, y con Lucía cerca, protegida y confiada, aunque aún sin comprender completamente la magnitud de la confrontación. Mi corazón latía con fuerza, pero por primera vez no sentí miedo, sentí determinación. Cada lágrima, cada pérdida y cada sacrificio nos había preparado para este instante. La primera reunión fue tensa. Diego nos recibió con su habitual sonrisa calculadora, intentando mantener una apariencia de superioridad y control. Sus palabras eran suaves, casi manipuladoras. No entiendo por qué tanto esfuerzo. Todo esto podría haberse resuelto de manera más sencilla. Cada frase suya era un intento de intimidarme, de hacerme dudar, pero no funcionó. Yo conocía la verdad, y esa verdad me daba poder. Presenté las pruebas una por una. Documentos legales, cartas, fotografías y registros financieros que demostraban la manipulación, el robo y las traiciones que él y sus aliados habían perpetrado durante años. Cada revelación provocaba tensión en la sala, y pude ver cómo su fachada de control comenzaba a resquebrajarse. Los demás familiares presentes también reaccionaban, algunos sorprendidos, otros nerviosos, pero todos conscientes de que la verdad finalmente estaba frente a ellos. El momento más intenso llegó cuando mostré pruebas directas de cómo Diego había intentado controlar mi vida y poner en riesgo la seguridad de Lucía. La magnitud de su manipulación y engaño quedó expuesta de manera irrefutable. Diego intentó justificarse con excusas, insinuando que todo había sido por el bien de la familia, pero sus palabras sonaban vacías. Finalmente todos entendieron que nuestras pérdidas, nuestras huidas y nuestros sacrificios no habían sido coincidencia ni errores aislados. Habían sido parte de un plan calculado para mantenernos bajo su control. Sin embargo, no fue solo una cuestión de exposición de pruebas. Surgieron secretos finales que nadie esperaba. Descubrimos que algunos familiares que parecían neutrales habían estado trabajando a favor de Diego, mientras que otros,
que habíamos considerado enemigos, habían actuado en silencio para protegernos. Esa revelación cambió la dinámica de la confrontación. La línea entre aliado y enemigo era más compleja de lo que parecía, y cada decisión tomada en ese momento tendría consecuencias profundas. Durante la confrontación, tuve que tomar decisiones difíciles. Algunas personas que habían actuado en nuestra contra merecían justicia, pero también existía la posibilidad de perdón y reconciliación. La elección no era sencilla. Podía buscar venganza, exponiendo cada traición y humillando públicamente a Diego, o podía optar por un camino de justicia con cautela, asegurándome de que Lucía y yo estuviéramos protegidas sin empeorar la situación. Cada decisión era un riesgo calculado, y cada palabra debía elegirse con cuidado. Raúl estuvo a mi lado en todo momento, apoyándome, guiándome y asegurándose de que nuestra estrategia se mantuviera firme. Su presencia fue un recordatorio de que no estábamos solas, y que la justicia no era solo una cuestión de fuerza, sino también de inteligencia, planificación y valentía. Cada testimonio que presentamos, cada documento que mostramos, reforzaba nuestra posición y dejaba claro que la manipulación y el daño que habíamos sufrido no serían ignorados. Lucía, aunque pequeña, se convirtió en un símbolo silencioso durante la confrontación. Su presencia recordaba a todos los presentes que nuestra lucha no era solo por nosotros mismos, sino por proteger a las generaciones futuras de la repetición de secretos y traiciones familiares. Su mirada inocente, sus abrazos confiados, nos motivaban a mantenernos firmes y actuar con claridad, sin dejarnos llevar por la ira o la emoción momentánea. Finalmente, después de horas de tensión, exposición de pruebas y confrontaciones verbales, Diego y sus aliados se vieron obligados a reconocer parte de sus acciones. No todos admitieron la verdad por completo, pero el daño que habían causado estaba ahora documentado y probado de manera irrefutable. La sensación de justicia, aunque parcial, me llenó de alivio. Comprendí que la victoria no solo estaba en la exposición de la verdad, sino en nuestra capacidad de mantenernos firmes, proteger a Lucía y reconstruir nuestra vida. Pero incluso con la confrontación completada y los secretos expuestos, sabía que no todo había terminado. La verdad había sido revelada, pero las decisiones finales sobre perdón, justicia y seguridad aún pendían sobre nosotros. Lo que estaba por venir definiría no solo nuestra relación con el pasado y con Diego, sino también el camino hacia un futuro más seguro y libre. Cada paso siguiente sería crucial, y la historia de nuestra familia estaba a punto de cerrarse de una manera que nadie podría haber anticipado. Después de semanas de tensión, confrontaciones y revelaciones desgarradoras, finalmente llegamos al momento de cerrar este capítulo de nuestras vidas. Lucía y yo habíamos sobrevivido a traiciones, manipulaciones y secretos que habían marcado nuestra existencia, y aunque la cicatriz emocional era profunda, por primera vez sentí una sensación de alivio y paz que creía imposible. La confrontación con Diego y los demás familiares nos había dejado más fuertes, más unidas, pero también conscientes de que la justicia no siempre significa castigo. La red de engaños que había controlado nuestra vida durante años había sido expuesta, pero la verdadera victoria no estaba en humillar a los culpables, sino en reconstruir nuestra vida sobre una base de libertad, amor y confianza. En los días posteriores al enfrentamiento, comencé a tomar decisiones que marcarían nuestro futuro. Primero, aseguré legalmente a Lucía y a mí misma, protegiéndonos de cualquier intento de manipulación o represalia. Contratamos abogados y reforzamos nuestra documentación, no solo por la herencia o los bienes, sino por nuestra seguridad y bienestar emocional. Cada acción que tomaba estaba orientada a garantizar que Lucía pudiera crecer en un entorno seguro y protegido, libre de las sombras del pasado. También decidí enfrentar mis propios miedos y culpas. Durante mucho tiempo, me sentí responsable por los daños sufridos, por no haber previsto las traiciones y por haber confiado en quienes no merecían mi confianza. Pero comprendí que la culpa no era mía, y que mi verdadera tarea era aprender de la experiencia y transformar el dolor en fortaleza. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio y cada momento de incertidumbre habían sido parte de un proceso que nos había preparado para vivir con más conciencia, determinación y amor. Lucía, por su parte, comenzó a florecer. Su sonrisa volvía con naturalidad, y su curiosidad e inteligencia me recordaban por qué cada sacrificio había valido la pena. La protegía no solo físicamente, sino emocionalmente, enseñándole a enfrentar la adversidad con resiliencia y a confiar en sí misma.
Cada abrazo y cada risa eran una celebración de nuestra libertad recién descubierta y un recordatorio de que habíamos sobrevivido juntas, más fuertes que nunca. Con Raúl, nuestra relación se consolidó en una amistad profunda, basada en confianza, respeto y experiencias compartidas que nos habían marcado para siempre. Él había sido nuestro aliado, guía y apoyo. Y nuestra colaboración no solo nos permitió descubrir la verdad, sino también aprender sobre el valor del trabajo en equipo y la importancia de quienes eligen luchar por la justicia y la verdad, sin esperar nada a cambio. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando, revisando antiguos documentos de mi madre, encontré una carta que no había visto antes. En ella, mi madre revelaba un secreto final, un legado que había preparado especialmente para Lucía y para mí, algo que no solo compensaba los daños pasados, sino que también nos ofrecía una oportunidad única de reconstruir nuestra vida con seguridad y libertad. La carta contenía la localización de una propiedad heredada de familiares lejanos, un lugar seguro y aislado, donde Lucía podría crecer sin miedo, y donde yo podría vivir tranquila, lejos de las sombras de Diego y los demás. Además, incluía instrucciones precisas sobre cómo manejar los documentos legales y asegurar que nadie pudiera interferir en nuestra vida nuevamente. La mezcla de sorpresa, alivio y emoción fue abrumadora. Mi madre, incluso desde la distancia, nos había protegido y dado un regalo invaluable. Ese descubrimiento no solo cerró un ciclo, sino que abrió una nueva etapa. Lucía y yo comenzamos a planear nuestra mudanza, con la certeza de que el futuro nos pertenecía. La sensación de libertad era tangible. Por primera vez, no teníamos que mirar atrás con miedo ni vivir bajo la sombra de la traición. Cada paso que dábamos estaba orientado hacia la esperanza, la reconstrucción y la posibilidad de crear recuerdos felices sin el peso del pasado. El cierre emocional fue profundo. Recordé cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de miedo y desesperación, y comprendí que todo eso nos había convertido en quienes éramos. Mujeres resilientes, conscientes y valientes. La redención no estaba solo en la exposición de los culpables, sino en nuestra capacidad de levantarnos, protegernos y reconstruir nuestra vida con dignidad y amor. Mientras empacábamos nuestras cosas para mudarnos a la nueva propiedad, Lucía me miró con sus ojos brillantes y dijo algo que nunca olvidaré. «Mamá, ahora podemos ser felices de verdad, ¿verdad?» Su pregunta, simple pero profunda, me hizo llorar. La felicidad que anhelábamos no era una fantasía, era una posibilidad real que habíamos ganado con coraje, paciencia y amor. Y entonces sucedió algo inesperado. Al llegar a la propiedad, encontramos una carta de alguien que jamás habíamos esperado. Ana, mi tía, quien durante años había sido parte de los engaños y manipulaciones, nos dejaba un mensaje de disculpa y reconciliación. No era solo un intento de limpiar su conciencia, sino también una revelación. Había descubierto la magnitud de sus errores y quería asegurarse de que Lucía y yo tuviéramos un futuro libre de venganza y miedo. Esa carta no borraba el pasado, pero simbolizaba que incluso entre quienes nos habían lastimado, era posible un gesto de redención y un inicio hacia la paz, así, con el corazón más ligero, la seguridad de Lucía asegurada y la certeza de que la verdad había salido a la luz. Cerramos un ciclo de dolor, traición y sacrificio. La vida nos ofrecía ahora una oportunidad real de ser felices, libres y fuertes. Lo que había comenzado como un camino lleno de oscuridad se transformó en una historia de resiliencia, justicia y amor incondicional. Y aunque sabíamos que la vida siempre trae desafíos, por primera vez estábamos listas para enfrentarlos juntas, con esperanza y libertad.